Hola, muy buenas, operadores, aspirantes. Actualizamos la situación a día 23 de febrero de 2023. SP, si recordáis, nos quedaba una tercera posición corta desde este punto que, bueno, pues la acabamos de sacar. Vamos a empezar por las malas y luego veremos las menos malas. ¿Por qué la he sacado? Vamos a ver, vamos a buscar esa posición. La hemos sacado a modo de parcial, no era el objetivo que pretendíamos, pero me he fijado un tope. Me he fijado un tope en este punto y decidí sacarla si rompía. Las malas es porque ha sido una falsa rotura y ahora me quedo mirando cómo el precio sigue avanzando. Pero lo cierto es que tratamos de coger largos para tener una buena cobertura en todo este procesito de por aquí, un proceso que no me llegaba a gustar del todo porque no llegaba a una zona proporcional de esta zona, y finalmente desistimos. Al no coger las compras, pues bueno, dejé la venta y dije, ya que no he cogido la compra, voy a asegurar al menos este parcial de la venta. ¿Por qué quise asegurar también este parcial de la venta? Pues un poquito como siempre, porque operamos a nivel de activo individual, pero tan importante como eso o más es la visión conjunto de nuestra cartera completa de activos. El otro activo, si recordáis que teníamos operaciones, es el DAX, y en él veníamos cortos y solo cortos. De hecho, fijaos cómo la figurita técnica no la he modificado para que veáis el tema de las figuras técnicas, pues cómo ocurre un poco lo de siempre, ¿no? Hace muy bien, rompe el pullback, dice, bueno, se va para abajo. Pues bueno, ha destrozado la figura técnica y pues bueno, es lo que hay. Claro, que yo ahora también siempre me quedaría la opción de decir, es que las figuras técnicas sí que se cumplen muchas veces, porque vamos a este rombo, que bien está haciendo el rombo, y bueno, ahora le damos otra chance de que pueda esto evolucionar, ¿no? Pero bueno, ahí está el rombo. Bueno, vamos a dejar otra vez el rombo aquí. Alguna acertaremos, como un reloj estropeado, ¿no? Al final, un par de veces al día se acierta. Bueno, entonces, por una parte, aquí venimos excesivamente cortos, por eso hemos sacado el SP, y por otra parte, vamos a hacer un poquito de zoom, también ha ocurrido que de nuevo he metido otros cortos en el DAX. Entonces era demasiada exposición corta y me estaba arriesgando demasiado y he tenido que tomar beneficio. De momento parece que me hubiera salido bien quedarme quieto con el SP corto, claro, pero obviamente a toro pasado es muy fácil, ¿no? Pero yo creo que ha sido lo prudente, lo necesario y bueno, 100, 120 euritos de parcial los necesitaba para una cuenta que en el mes de febrero no está consiguiendo despegar de ninguna manera. Entonces, bueno, hemos optado por tomar ese beneficio. Y en el DAX acabamos de entrar ahora mismo, por cierto, vamos a hacer un poquito de zoom. En el DAX hemos entrado cortos y vemos una figurita, ¿verdad?, de cambio de tendencia muy bonita que se está produciendo en este instante y que ya se activa. Bien, pues hemos metido tres posiciones cortas con el único objeto de sacar unos pequeños parciales, no se pretende mucho más y bueno, en cualquier caso, seguimos cortos desde arriba del DAX de manera íntegra y cada vez la cosa se está poniendo más complicada. Pero bueno, estos falsos rompimientos me suelen gustar bastante y me suele gustar el tercero, de hecho. Una vez que hace un máximo y vuelve el segundo, vuelve a entrar en la zona por segunda ocasión. Esta ya sí es proporcional, pero siendo proporcional realmente no ha llegado al fallo. Lo que sí que ha ocurrido es que hemos podido defender esta posición en cuanto vi que llegó al 130, una de las jugadas que hacemos en muchas ocasiones también. Vamos a ampliar. Y es tratar de buscar entradas en el 130 con stop pequeñísimos aquí, en el 138. Si hubiera llegado al 138 me lo hubiera anulado, ¿no? Ya hemos ajustado stop ahora mismo y bueno, lo vamos a dejar, es que ya no quiero ni que se asome por aquí, la daré por mala si se asoma. Entonces, bueno, hemos optado un poquito por esa forma de estrategia. Por otra parte, seguimos en el petróleo. En el petróleo, bueno, el petróleo, una visión súper sencilla de esta zona naranja, que vino a trabajar esta zona naranja, hizo este extremo muy puñetero, no llegó ni al 25% de la zona de indecisión y además sacó los stops de este mínimo de aquí, por lo tanto puñetero, pero diríamos que perfecto para nosotros. De hecho, aquí íbamos con tres posiciones, ya hemos sacado alguna y nos queda todavía la última. Y en el momento en que, de hecho, volvió a su 38 de este mismo ciclo naranja y por lo tanto aquí teníamos un segundo trabajo. Este segundo trabajo, lo cierto es que no lo pudo hacer mejor el petróleo. Hizo este segundo trabajo, confirmó el engaño justo. Además, lo estaba dando en una zona, pues, bueno, una zona bastante bonita.
Era una zona proporcional, por segunda vez que lo trabajaba. Bueno, pues hemos tomado aquí un par de posiciones. Por tanto, ahora seguimos llevando este largo de aquí y hemos acumulado un par de larguitos cuyo primer parcial no aspira mucho más que a llegar aquí y volver a hacer un poquito de caja, porque como digo, no estamos cogiendo ninguna operación buena, pues por lo menos intentar no perder este mes de febrero. En cuanto a divisas, estamos intentando, pues en este preciso instante no me ha sacado de milagro, estamos intentando largos aquí en el euro dólar. El euro dólar, la verdad es que, si mal no recuerdo, vamos a volver a ampliar un poquito. Pues hombre, el euro dólar entra en zona, rebota, lo que decíamos el otro día, de una pauta 1, pauta 2 y la tercera pauta hace el engaño por arriba, pero no llega a anular la pauta y se viene ¿a dónde? Al 161. Además es una entrada profunda en la zona, no se llega a salir de la zona y lo hace muy al límite. Demasiado al límite, diría yo. Y lo cierto es que reaccionó muy bien en primera instancia y por tanto fue una entrada muy buena. Ajustamos ya mucho aquí los stops y ahora mismo, como veis, está de nuevo tanteando. Bueno, de momento tampoco lo está haciendo mal mientras el movimiento sea limpio. Es decir, si lo que está haciendo ya no es excesivamente limpio, pero siempre es posible que el primer impulso sea retrocedido muy profundo, Y de hecho muchas veces estas son las buenas. Cuando retrocede profundo y tira, suele prever un buen movimiento largo, ¿no? Pero bueno, estamos ahora mismo en ese punto. Los stops son, como veis, 2 euros, 2 euros, 2 euros. Esto ya, si vuelve aquí, no me gusta absolutamente nada. Podemos ajustar el stop, pero bueno, ya estamos hablando de cantidades mínimas de stop y que, bueno, en este caso, si bien aquí lo doy por perdida la operación, está a puntito, pero aún le queda ese último resuello que, como decimos, si es bueno, este retroceso puede esta operación todavía prosperar mucho y bien. Como siempre he marcado aquí estas cuñas, que aunque las figuritas las marco con mucha coña, muchas de ellas, pero cierto es que las cuñas en particular y excepcionalmente sí que me gustan y las practico mucho, acompañadas de otra serie de circunstancias, ¿no? Como estamos marcando aquí este fallo al 161, por supuesto. Algo más en divisas que llevamos, pues bueno, hemos entrado también hablando de cuñas, otra cuñita y cuando son con tres puntos es que me gustan mucho, lo vengo observando bastante tiempo esta serie de situaciones. No son ondas de Wolf y otros tipos de sistemas que utiliza gente por ahí también, ¿no? Con sus tres, esto no tiene nada que ver, pero si la zona es una zona de engaño, ha llegado por una zona prácticamente, bueno, una zona proporcional de esta zona alta, en fin, y está tanteando demasiado aquí, pues bueno, pues es una forma de intentarlo y lo estamos intentando aquí. De momento no ha hecho nada, hasta que no rompa con claridad esto no vale nada. Pero bueno, como siempre, la parte buena es que si no sale, pues bueno, de nuevo unas pérdidas pequeñas, pero si por casualidad le diera por salir, pues bueno, ya tendríamos preparado incluso un parcial un tanto ambicioso por estas zonas antes de llegar a un 38 y un final por esta otra zona. Aquí, como veis, también en esta zona verde llegó, pauta 1 hizo una pauta 2 y la pauta 3 hizo el 161 y estas también me gustan mucho sobre el propio 161. Te engaña una vez y te vuelve a engañar otra vez y esto lo hace, es cierto que un pelín dilatado en exceso, ¿no? El 161, a veces este margen, si ya viene a ser de este tamaño aproximado, de un tamaño como el equivalente al 138-161 ya es demasiado, ¿no? Esto ya es el límite, bueno, no ha llegado, es prácticamente pasado el límite de lo que se puede considerar, pero lo hemos intentado y bueno, ahí está. Y por último, otro poquito de divisas. La verdad es que al final las divisas nos están últimamente, bueno, solucionando un poquito la papeleta que con los índices no conseguimos alcanzar. Y bueno, también otra operación muy sencilla, muy sencilla. Ciclo verde, zona alta de ciclo verde, llega al extremo del ciclo verde, supera ese 25 que nos gusta. Esta medida de aquí, también a veces tomamos medidas un tanto extrañas, como puede ser esta. Me gustaba mucho esta medida. Otros dirán que es un hombro cabeza muy invertido, doble suelo a estas latitudes, un lateral nos da lo mismo, pero se puede seguir esta medida por el 130. Me coincidía en el 130 con unos stops en el 138 y precisamente ejecuté en el 130. Y bueno, la verdad es que esta sí que fue una de esas que pinté aquí, puse las entradas limitadas, pero bueno, sin excesiva confianza y
Bueno, lo de siempre. También me gustaba porque los stops estaban al inicio de la siguiente zona, ¿no? Entonces, bueno, jugaba un poco a decir que no llegara a romper el ciclo verde en el 138, que no me llegara a la siguiente zona y entrando en el 130, que es otra de las variantes que practicamos también mucho. Bueno, pues ahí estamos, sencillamente es un extremo, eso sí, es innegable, un extremo bueno, buenísimo, se ha comportado bien y al que le guste, pues también incluso tiene esto aquí, es un poquito pocho, pero vamos a ver, pero bueno, bastante pocho, pero ahí está, ¿no? Ya no digo más. Bien, y esto es por hoy, simplemente poner un poco al día. Por cierto, todas las operaciones del oro me sacó todo lo que tenía en el oro, iba con un cargamento aquí, pero un buen cargamento. Hizo todo esto, yo no saqué ningún parcial, yo dije que no lo iba a sacar hasta estas zonas y lo mantuve hasta el final y el precio a pagar fue pues que me sacó todas las posiciones que tenía. Bueno, ahora estamos esperando el siguiente fallo. Tal vez aquí no es proporcional, no me gusta. Estas están puestas a modo indicativo, probablemente ahora las quite y busque nuevas entradas por esta zona. No hay más que contar por el momento. Vamos a ver cómo seguimos y para finalizar el mes nos falta, pues bueno, con este parcialito que hemos sacado del, del SP, sí que es cierto que amortizamos un poquito las pérdidas y seguimos el mes, bueno, pues seguimos con 150 euros arriba, un 1,5 aproximadamente arriba. Bien, para no poder ganar está bien no perder y al menos ganar un poquito, pero eso no es lo que buscamos. Buscamos subir la cuenta de manera más potente. Pero bueno, paciencia, si no es un mes será otro mes, pero en algún momento lo subiremos sí o sí. Muy bien, pues esto es todo por hoy. Me despido ya, así que os deseo como siempre a todos muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.